Feliz día para todos. Feliz día Saludos. para todos. Tony Romero, el primer programa de Zoom Politicón, por eso no le pusimos nombre, Tony, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Sí. Por si Bueno, acaso. intentando hacer una variación del análisis político que puede ocurrir por lo menos en nuestro continente, en el continente de habla hispana, que es efectivamente la estructura política que con su variante, pero más o menos uno ha podido desarrollar a través del tiempo. No es igual la política de Argentina, de Brasil, de Venezuela, Pero habla hispana en Estados ahí Unidos, siempre. pero hay vasos comunicantes que creo Claro, que si claro. hablamos de Venezuela la gente lo va a entender, o si hablamos o las cosas que puedan ocurrir en Colombia que afectan a Venezuela las vamos a entender. Sí, por eso hablábamos de la figura de Zoom Politicón, porque el Zoom Politicón en verdad es con N, pero como lo estamos haciendo a través de Zoom, entonces nosotros le decimos Zoom Politicón. El Zoom Politicón es un animal político. Hay animales políticos en Argentina, en España, en todos lados. Y fíjate que nuestro primer tema de hoy, que habíamos conversado tú y yo, y saludos a todos los que nos están sintonizando por las diferentes vías, era ¿por qué la gente aspira? ¿Por qué los políticos aspiran? Porque la gente a veces no sabe, Tony. O sea, Sí. uno ve un tipo con mucho dinero, qué sé yo, Cristina Fernández en Argentina, tanto dinero que tiene. ¿Por qué aspira? O uno ve un tipo como Donald Trump, ¿quién más dinero puede tener que Donald Trump? Y aspira. Y O deudas sea, también, ¿no? Recuerda sí, que muchas veces la gente es lo que es, no por lo que tiene, sino por lo que debe. además de esa situación Sí, ¿no? que ya, bueno, no nos metamos en Honduras por ahora. Así es. Pero fíjate, en el caso de Venezuela, Sí. acabamos de ver unas elecciones de Primero Justicia y yo decía, alguna gente lo interpretó de manera cómica, pero yo lo decía de manera crítica. Capriles, o sea, Juan Pablo estuvo más de un año desde que salió de la gobernación que no aceptó, venía aspirando a ser presidente, a ser candidato y a ser presidente. Capriles aspiró, bueno, 3 veces, estaba por la cuarta, pero Capriles hace 15 días decía que no quería, que no sabía. En una semana salió y sacó el Bueno, 80%. bueno, pero fíjate ¿Qué crees tú que pasó ahí? bueno, yo en lo interno no conozco, pero Capriles tiene un músculo político todavía importante que Sí. mostrar. Fue dos veces gobernador de una de las zonas junto con el Zulia de mayor peso político, peso específico político. Alcalde también. Por eso, alcalde. Entiendo que su gestión fue más o menos bien vista. De manera que él, Capriles, que a mi entender tiene muchas falencias en otras cosas, pero sin duda que nadie le puede quitar lo bailado en el tema de la estructura política. Porque lo que tú dices, Ángel, amigo que no escucha, es cierto. Por ejemplo, la aspiración que pueda tener un político como Capriles o como Rosales en Venezuela es muy distinta a la aspiración que pueda tener Benjamín Rauseo. Porque son dos cosas distintas. O la que puede tener la señora María Corina Machado. Esas aspiraciones tienen mucho que ver con su entorno, con su desarrollo, con las obligaciones que en el caso de Venezuela muchas veces uno no las ve, pero entiende que hay obligaciones. Por ejemplo, yo siento que en el caso de uno de las 3, 4 personas que más aparece con probabilidades en el tema de las primarias de la oposición en Venezuela es Rosales. Y yo lo he dicho, yo todavía no siento si Rosales quiere ser de verdad o está obligado por las circunstancias a ser el candidato. Cosa Bueno, distinta que María Corina sí claro, quiere ser claro. candidata. En cambio, Rosales está, yo creo que, tú sabes que Rosales, Un para mí, calculista, un calculista. para mí es el profesor de astucia del gato con botas. Y ese no deja nada, no da puntada sin dedal y él está calculando muy bien todo. No, y además la aspiración de Capriles, el fin de semana, después que ganó Capriles, en el mismo fin de semana, creo que el domingo en la noche o el lunes, se dejó correr un rumor de que Henry Ramos Alud apoyaría a Capriles, porque es que Capriles en ese triunvirato, Capriles, Alud o Ramos Alud y Rosales, pareciera que hay un acuerdo, pareciera que hay un preacuerdo, ¿no? Y uno no sabe porque si de repente no habilitan a Capriles, le va a tocar la bola a Rosales. Yo creo que Rosales no quiere arriesgar porque tiene un segundo mandato súper seguro. Claro. Ahora,
¿por qué aspiran los políticos? Rosales a lo mejor se ve obligado a aspirar para no quedarse fuera del juego político, no, además, en el video, ¿no? Y además, Moraga, Rosales tiene que responderle a un partido político. Claro. No tiene sentido que uno de los partidos que llaman del G4 del G3, a mí no me gusta llamarlo en esas circunstancias porque en cada momento específico, pero un Nuevo Tiempo tiene un músculo político y sería pues la antipolítica que uno de los partidos que está negociando en México, que tiene mayor fuerza en Venezuela, no lance un candidato. Pero también la forma como Rosales regente ese partido, pues no ha podido, no ha dejado o no ha tenido quien pueda ser una persona distinta a él. O sea, Rosales repica y anda la procesión en ese partido. Una de las grandes fallas de Rosales es que el Nuevo Tiempo no existe, es el Rosales. Igual le pasó a Caldera con Copey claro. Durante mucho tiempo. Entonces, en prácticamente el Nuevo Tiempo, los voceros han desaparecido. No los veo. Es Rosales. El gobierno del Zulia es Rosales. El Nuevo Tiempo a nivel nacional es Rosales. Cuando estaba Delsa, hablaba de Elsa. Cuando estaba Eliseo Fermín, hablaba Eliseo Fermín en el caso del Zulia. Pero ahora es Rosales. Pero es que en Primero Justicia no es así. En Primero Justicia es Capriles, pero también habla Guanipa, también habla Julio Borges. Y yo creo, ubicándome en el tema del programa de hoy, que es el primero, es introductorio, yo sí creo que Capriles está aspirando porque Capriles está midiendo los tiempos. Es decir, la gente dice, mira, pero es una tercera vez, cuarta vez, no sé, es un nuevo Caldera, le decían por ahí en un tuit. Sí. Pero lo cierto es que el discurso de Capriles, más allá de las críticas que existen sobre el personaje, es bueno. Es un hombre que le está hablando a la Fuerza Armada, que le está hablando al propio chavismo. Bueno, mira, y se mantiene. Ángel, yo no sé si él está midiendo los tiempos o se los están midiendo. Porque vamos a poner toda la carne en el asador. A mi entender, corrígeme si no es así, él todavía no ha dejado claro su actuación en el tema de los recursos que obtuvo en su última campaña electoral con el tema de Odebrecht. Ese va a ser el tema de campaña, claro. Bueno, pero él no ha tocado ese tema y el gobierno no lo ha usado. Claro. Y el tema del interinato, y el tema del interinato no por él, de Primero Justicia. De manera que como yo siempre he dicho también, en estas elecciones primarias de la oposición en Venezuela, no está jugando la oposición solamente, está jugando el gobierno. Y al gobierno, ¿qué se le critica a Rosales y a Capriles en común? Bueno, que se han convertido en genuflexos del tema, de uno de los temas urticantes para el gobierno, como lo es el tema de los derechos humanos o como es el tema de la corrupción. Las sanciones. Y las sanciones, que no han sido vehementes en ese tema. Así pues que Capriles tiene una espada de Damocles que le cierne, que es el tema de Odebrecht, que no se lo han tocado, que yo creo que tampoco Capriles si tiene algo que decir, no lo ha explicado. No lo ha dicho. Pero es que te estás adelantando a la campaña, porque él va a navegar o él va a caminar sobre el filo de una hojilla, no siquiera de un cuchillo, de una hojilla, para donde se mueva lo puede... O lo están obligando, porque también puede ser que el gobierno... Claro, él está midiendo los tiempos, Tony. Él está midiendo o se lo está midiendo el gobierno, porque al gobierno le conviene un candidato como Capriles o como Rosales, que el gobierno no puede medir cosas que no ocurre igual, por ejemplo, con María Corina Machado. Claro. Evidentemente que la mejor oposición al gobierno la ha representado un sector de la plataforma unitaria y no otro. Pero cuando yo te insisto en el tema de midiendo los tiempos, Capriles sabe, porque ya es un Capriles curtido, qué es lo que camina en la calle, igual que Rosales. Bueno, sin duda, seguir hablando del tema de socialismo, capitalismo, hay que hablarle al chavista, al chavista decepcionado, hay que hablarle a las Fuerzas Armadas. Es decir, un discurso radical es lo que está midiendo Capriles, no camina en Venezuela, sobre todo que quien te va a vigilar el proceso, quien te va a custodiar el proceso, así a nosotros no nos guste,
es el gobierno, Sí, porque las Fuerzas Armadas son del gobierno, el CNE es del gobierno. Ahora, tú te ves la votación, tú que eres un hombre estudioso, has visto la votación del chavismo, cómo ha venido bajando con todo y el poder que ellos tienen. no tengo audio, Ángel, se te fue el audio. Aló, ¿me estás oyendo? Ahora sí tienes audio. Si tú ves la votación del PSV, el PSV ha venido bajando en votación con todo y el control que mantiene. Entonces, como tú dices, al PSV dice, bueno, a nosotros nos conviene Capriles porque tiene esto en contra, esto en contra, esto en contra, pero va a depender de Capriles explicarle a la gente. Los niveles de rechazo si no son lo he hecho altísimos. antes, Ángel, si Capriles no ha explicado con vehemencia, con dedicación, el tema de Odebrecht, lo ha dejado pasar por agua tibia. Si Rosales deja de lado, deja de soslayo, no toca el tema de las sanciones, inclusive lo toca a favor del gobierno, si no toca el tema más urticante para el gobierno. ¿Cuál es el tema más urticante para quienes forman parte del gobierno? No son las sanciones, es el tema de los derechos humanos. Y los presos políticos, así es. Los presos políticos y todas las acusaciones que tienen en la Corte Penal Internacional. Esos temas son vedados para Manuel Rosales y para Capriles. Yo repito, para eso es la campaña. Correcto. Por eso esos son los candidatos que le conviene al gobierno. No así María Corina Machado, no así Andrés Velázquez, no sé César Pérez Viva, que yo no les veo gran chance, pero democráticamente hay que entender que están en un proceso que tienen todo el derecho de participar. Pues es que tú no has dicho eso. Mira, va a haber debates para las elecciones primarias, va a haber debates. A mí me parece eso básico. César Pérez Viva tiene los mejores elementos y argumentos para ser candidato. No tiene la estructura. A lo mejor no tiene, ¿cómo se llama? No está en el timing, César Pérez, pero tiene el discurso. Si tú te pones a ver el discurso de César, lo tiene. Ahora, él tendrá también cosas que explicar, César Pérez, pero ciertamente María Corina ha sido constante, ha sido coherente, pero tendrá la estructura suficiente para derrotar a Manuel Rosales en el Zulia, para derrotar a Fuerza Vecinal y Primero Justicia en Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo. Eso habrá que ver. Permitirán que entre... En esta primaria, Ángel, no sé si coincide conmigo, va a jugar el gobierno. Está jugando el gobierno. Siempre juega el gobierno. Está jugando el gobierno. Porque aquí hay dos elementos que uno toma en consideración. Uno, son elecciones para efectivamente escoger un candidato de la oposición que se enfrente a todo lo que significa la gobernabilidad de la estructura de Maduro, porque no es Maduro, es toda una estructura. Eso es una. Ahora, yo lo que creo es que el gobierno necesita un acto estético. El gobierno necesita ir a unas elecciones como un acto estético. Pues, aquella cosa, Pinocho en la barriga de la ballena. Hacer creer que hay unas elecciones para poder levantar una serie de cosas y manejar. Eso no solamente lo hace el gobierno Maduro, muchos gobiernos lo hacen. Manejar de trasfondo las candidaturas. Bueno, pasó en Nicaragua, pasa en Cuba. De manera que nos estamos encontrando con dos visiones para mí sobre los candidatos. Unos candidatos que efectivamente se enfrenten a la visión de la gobernabilidad de quienes gobiernan ahora en Venezuela, y el acto estético que necesita el oficialismo, que necesita Maduro, para llegar y poder levantar una serie de cosas luego que con ese acto estético vuelva a ganar unas elecciones. Hay muchas cosas que aclarar. Fíjate, me hiciste recordar algo. Uno, el candidato de la oposición, lo primero que tiene que hacer es venderse como oposición, actuar como oposición y sobre todo, lo más difícil, que la gente lo perciba como opositor, porque ese ha sido el gran problema de la plataforma unitaria. La gente anda por un lado y la tradicionalidad política por el otro. Claro, porque ese elemento es básico y fundamental. Lo segundo que tiene que el candidato vencer. Hay mucha gente en Venezuela y tú ves la cifra que estamos en el exterior, que llegamos casi a los 8 millones, todos los días se van más. En este año, en lo que va de año, 8,000 venezolanos en este año
han pasado la selva del Darién. Así es. Porque la gente no cree que las elecciones elijan presidente. Hay mucha gente que dice, ¿ustedes creen que van a ganar por una elección? Eso también lo tiene que vencer la oposición. No Claro, la tiene fácil. Porque en este caso yo siento que hay distintas formas de abordar este proceso de las primarias y los candidatos. El caso de Manuel Rosales, de Capriles, de la gente del Lápiz, ellos dicen que hablan claro. Bueno, efectivamente, yo creo que hablan claro, pero actúan difuso, como dicen los dominicanos. A mí no me gusta que hablen claro, a mí me gusta que actúen claro. Y Rosales, Capriles, la gente del Lápiz, Fuerza Vecinal, hablan claro, pero actúan difuso. No actúan en concordancia con lo que dicen. Sí. No tú sé tienes si... mira, tú tienes toda la razón. Okay. Yo escuchaba las palabras que decía Rosales. Me estoy recordando en este momento. Y Rosales dice ciertamente lo que mucha gente quiere oír. No actúan en función a, pero no hacen lo que pregonan. La electricidad se sigue yendo, no hay gasolina, que acaban de quitar a la gente en la cuestión esta de estafa nueva, ¿cómo es? Borrón y estafa nueva. Sí, eso es correcto. No hay agua, en Venezuela no hay agua potable. Entonces tú tienes razón. Una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Ahora, el problema es cómo te interprete la gente. Capriles tiene las herramientas. Yo no estoy diciendo que salió infalible. Él tiene las herramientas. Sí. Ahora, en una primaria para mí, si las elecciones fueran hoy, sigue ganando ese animal político llamado María Corina Machado, que tiene buen apoyo económico. Yo no creo, porque... Pero si fueran hoy, Ángel, no son hoy. Ángel, si son hoy, peor. Si son hoy es peor para María Corina. No creo. Pero escúchame parece. Porque por eso yo tengo mis reservas sobre el tema de las primarias. Porque tú no puedes poner en un gancho un candidato que necesita muchas más condiciones que puede ser, por ejemplo, ¿cómo gana María Corina Machado en el Zulia hoy? ¿Cómo gana María Corina Machado en Miranda hoy? Porque una cosa son las encuestas, pero claro, le voy a poner a los amigos que nos escuchan estos números. Las últimas primarias que se hicieron, donde ganó Capriles la candidatura, ¿quién quedó de segundo? En el país, en Venezuela, quedó un ilustre desconocido en ese momento, como él era Pablo Pérez. Pablo Pérez, que era gobernador de Zulia, que era de un nuevo tiempo, se unió con Acción Democrática y le ganó a María Corina Machado, le ganó a Andrés Velázquez, le ganó y con un solo estado. Correcto. Porque quedó de segundo con 800,000 votos. De esos 800,000 votos, casi 600,000 fueron en el Zulia. Entonces, María Corina no tiene hasta ahorita la maquinaria, la está armando. Las primarias es una votación de maquinarias políticas. Estamos de acuerdo, pero yo me estoy basando, es decir, especulativamente. Claro. Yo acabo de ver en este momento una encuesta en Maracaibo del chavismo, grado 33, no la puedo mostrar, pero acabo de ver una encuesta y a mí me llamó poderosamente la atención. En Maracaibo, para candidato presidencial, Manuel Rosales saca el 54% en una encuesta del chavismo. Correcto. El que sale de segundo sale muy lejos de Rosales, muy lejos, con el 13%, el 11%, que de sería María Corina, pero cuando en la general sale de segundo Arias Cárdenas, Omar Prieto, es decir, en una elección para presidente, para líder de Maracaibo, lo que opinan los maravinos. Vencer eso, porque para ganar el Zulia hay que ganar Maracaibo, porque Maracaibo es más grande que 17 estados electoralmente. Así es, pero estoy partiendo de una especulación. Lo que dicen las encuestas. Sabemos que una elección. Bueno, fíjate que María Corina tiene estos dos problemas. Pero en primarias, ¿valen las encuestas o valen las maquinarias? No. Es más, tenemos un mejor ejemplo. Caldera contra Eduardo Fernández. Eduardo Fernández derrotó a Caldera y después ganó Caldera por fuera, pero internamente lo perdió. En las internas, en unas primarias, las maquinarias tienen la primera opción. María Corina tiene un buen relato. Es el relato que le gusta a quienes adversan al... Bueno, María Corina debe tener la inmensa mayoría
de las personas que están fuera del país, que tuvieron que emigrar. Pues a ese detalle iba. Okay. A ese detalle iba. Pero esa votación es difícil, es dura, es complicada. Claro, mira, ayer lo dijo. Con CNE y sin CNE, Casal. Tiene razón. Casal lo dijo, Casal lo dijo. Y tiene razón. Claro. Entonces, y César, fíjate que César Pérez ha sido uno de los pocos coherentes que él ha dicho: no podemos contar para unas primarias con el voto en el exterior, porque en la elección de afuera eso está negado. Y hacer un empadronamiento privado es peor. Ahora, María Corina tiene que definir si va a ir a las primarias con ese CNE, porque ese va a ser el CNE para las primarias. Mira, las máquinas sin CNE le va a costar. Hasta sin CNE le va a costar. Y si va a ir sin el voto en el exterior, que el voto en el exterior pudiera incidir mucho en las primarias y en las de afuera también, en las nacionales. Claro. La otra cuestión que tiene que ver, Ángel, se nos está acabando el tiempo, hermano, son más de 20 minutos que tenemos, pero fíjate, para ir cerrando esto. Para las primarias, con el CNE o sin el CNE, a María Corina se le hace cuesta arriba, aunque entiendo que es el relato de María Corina, es el relato que quiere escuchar, sobre todo quienes están fuera del país. Pero aún así, sin el CNE y votando a la gente fuera del país, eso es un, yo no sé si va a ser un fementido al final, porque al final, en las elecciones, va a haber un CNE y técnicamente, hasta jurídicamente, y eso lo sabes tú mejor que yo, jurídicamente, el CNE no puede permitir la votación de gente en el exterior si no está registrada, si no está activa. Que no nos gusta ese reglamento, que no, a mí no me gusta en lo particular, pero es cierto, quien no tenga un estatus legal fuera del país no puede votar. De manera que es complicado, es duro. Para cerrar, Ángel, yo veo esto en dos formas. Uno, las primarias y los candidatos que quieren optar tienen varias opciones, pero efectivamente unos quieren ser la comparsa de Maduro, aunque muchos digan que no. Y voy a dar nombre y apellido porque ya a esta altura decir las cosas así. Yo creo que Rosales y Capriles que son candidatos con los cuales el madurismo pudiera entenderse de la mejor manera. No digo entenderse que sean candidatos de ellos, pero hablan más o menos el mismo discurso. En cambio, María Corina, que es el relato que quiere la gente, María Corina pues la va a tener muy costa arriba para poder llegar tanto por maquinaria como por la estructura jurídica del CNE, aunque reitero, su relato es el relato que quiere escuchar la gente. Y el gobierno necesita un acto estético, no ir a elecciones para ganar o perder, sino porque todos sabemos que si el gobierno quiere las gana como sea, porque ya comenzaron el proceso electoral, Ángel, con esto cierro, porque tú lo sabes mejor que yo, el proceso electoral, uno cree que es el día de la votación, no, el proceso electoral ya comenzó. Claro. El gobierno está jugando. Se va a imponer, mira, ya para cerrar mi conclusión, se va a imponer el verdadero Zoom político. El que sea mayor animal político va a saber entender a lo que se va a enfrentar, porque no hay de otra. Yo coincido contigo, esos animales políticos que tenemos nosotros en Venezuela, como Capriles y Rosales, entienden que en Venezuela se puede gobernar, no se puede gobernar sin el chavismo. Así es. Lamentablemente, así a nosotros no nos guste. El gobierno ha jugado también, y el gobierno no lo podemos subestimar, ni siquiera Nicolás, que no hay diálogo. El diálogo todavía está en veremos, porque el gobierno sabe que si va a un diálogo tiene que ceder con el CNE. Así que yo dificulto mucho que ese diálogo termine o produzca efectos antes de las primarias o antes de las elecciones del 2024. Entonces yo sí creo, insisto, en que estos animales políticos que tenemos nosotros en Venezuela van a tener que interpretar bien el papel que les toca jugar, porque lo importante, yo sí creo que lo importante es mantenerse. Lo importante es ganar los espacios, mantener los espacios que tiene. Eso es duro, pero hay que admitir. Estoy de acuerdo, Ángel, en que la única opción que queda es la de ir a un proceso electoral, sea como sea. Ahora, ¿quiere verle la costura al gobierno en la oposición? Si habilitan a Capriles, ahí se le ven la costura. Vamos a ver, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Muchísimas gracias, Tony. Estamos en Zoom Politicón. El otro programa, pues, despejaremos otros elementos.